¿A qué edad supiste las virtudes de la humildad? ¿Cómo fue que aprendiste a guardar silencio antes de abrir la boca para sacarte lustre? ¿A qué edad aprendiste a callarte la boca antes de decir boludeces? ¿A qué edad aprendiste a cerrar la boca antes de decir pavadas? Te voy a contar un cuento. Resulta que el maestro Kong saludó a la multitud de sus discípulos que habían acudido para asistir a su partida. Su magnífico carro, tirado por 4 caballos, partió veloz en medio de una nube de polvo. Al llegar a la capital del reino de Zhou, el cochero detuvo el carruaje ante la biblioteca real. El maestro Kong bajó de su carruaje, se limpió el polvo de su vestido de seda púrpura, se acomodó el birrete de letrado y subió los escalones del edificio con suficiencia y arrogancia. Había venido a pedir audiencia al conservador de los archivos, cuyo nombre era Lao Tan. Aunque dicho anciano era tan discreto como un tigre cazando entre las hierbas altas, se rumoreaba que poseía la más excelsa comprensión del Tao y que era el maestro secreto de algunos altos dignatarios. El maestro Kong, el príncipe de los eruditos, quería salirse de todas las dudas. Estaba impaciente por medir su sabiduría con la de él. El ilustre filósofo atravesó el laberinto de estanterías y fue introducido en el antro del bibliotecario. Era un apartamento pequeño, modesto, donde contra toda suposición no había ni un solo libro, ni el más mínimo rollo. La pieza estaba asombrosamente vacía, amueblada únicamente con 2 esteras y una mesa baja. Allí estaba el viejo archivero sentado sobre su alfombra de paja trenzada. Aún estaba secándose los cabellos blancos, que evidentemente acababa de lavarse. Dejó la toalla y levantó la cabeza hacia su visitante. Sus largos cabellos plateados estaban totalmente despeinados, aureoleando su cráneo cano y calvo. Su mirada extraviada parecía sumergida en un abismo sin fondo. Su rostro era tan expresivo como una vieja raíz de árbol. Al maestro Kong, el buen orador, le abandonó su acostumbrado palabrerío. Tosió varias veces, débil y nervioso. Empezó a balbucear. «Perdóneme, maestro, he llegado un poco temprano. Sin dudas lo molesto. Quizás no haya terminado de arreglarse. ¿Quiere que vuelva más tarde?» «De ninguna manera. Pase», dijo amable el anciano, con una sonrisa que dejó al descubierto 2 hileras de dientes agujereados. «Siéntese. No le sorprenda mi silencio. Simplemente vengo de remojarme en la fuente ancestral». «¿A qué debo el honor de su visita? He oído decir que sos un sabio célebre en los principados del norte. Los discípulos dicen que acuden de todos lados a tu escuela para ser admitidos. ¿Qué podría enseñarte un viejo archivero como yo? ¿Acaso estás buscando un libro raro?» El maestro Kong le contestó: «Hay quienes afirman que usted posee un profundo conocimiento del Tao. Dado que me considero un eterno estudiante, vengo a preguntarle al respecto». Lao lo miró a los ojos y dijo: «Bueno, acá me ve. A mi edad mi cabeza está vacía y mi boca tan abismada que no siempre encuentro las palabras para contestar. Pero antes de nada, dígame, ¿cómo ha buscado usted el Tao?» El maestro Kong contestó con seguridad: «He estudiado detenidamente a los 6 clásicos. Conozco a la perfección el libro de las odas, los libros de la historia, los ritos, la música, las mutaciones y el libro de la primavera y el otoño. Los he compilado, los he explicado y argumentado. He extraído de ellos para iluminar a los demás. Esos preceptos son tan útiles para gobernarse uno mismo como para dirigir un estado». El viejo Lao sacudió la cabeza, chasqueó la lengua, sus ojos brillaron como brasas y profirió estas palabras: «Qué suficiente que es usted. Qué arrogantes son sus palabras. ¿Acaso toda esa acumulación no le resulta un poco dañina? Y dígame, ¿los príncipes lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han escuchado alguna vez?» Al oír esta pregunta, el maestro de la moral y de los ritos olvidó todo decoro.
se quitó su birrete de letrado, se limpió el sudor de la frente con sus largas mangas y suspiró ruidosamente. Le contestó a Lao como confesándose: es cierto que a los gobernantes les resulta difícil practicar mis consejos. Yo mismo he sufrido dolorosos fracasos al querer aplicarlos en algunas funciones oficiales que he tenido el honor de desempeñar. El anciano se golpeó las rodillas y se echó a reír. Por supuesto, no podría ser de otra manera. Las osamentas de quienes escribieron todos esos libros seculares quedaron ya reducidas a polvo. La huella dejada en el camino no es la sandalia y menos el pie. Las palabras son cáscaras vacías para quien no comparte el soplo que las forjó. Quien se entrega al estudio crece día a día. Quien se consagra al Tao mengua día a día hasta alcanzar el vacío primordial. Y con el no obrar, nada hay que no se pueda alcanzar. Lo mismo que el agua de un manantial brota espontáneamente, la virtud del hombre perfecto es natural y no requiere perfeccionamiento alguno. Abandone, amigo, todo ese fárrago de reglas morales que perturban la mente y vuelva a su naturaleza original. El maestro Kong, el virtuoso de la retórica, se quedó con la boca abierta. El rostro se le volvió carmesí. Se inclinó maquinalmente y abandonó la sala sin decir palabra. Cuando su carro se detuvo en el patio de su residencia, sus discípulos lo estaban esperando, ¿sí? Había un enjambre de abejas ávidas de beber el néctar de sus palabras. Dinos, maestro, ¿cómo te ha ido en tu entrevista con ese tal Lao Tan? El filósofo frunció el ceño y con un aspecto enfurruñado contestó: a un pájaro en vuelo se le puede cazar con una flecha. A un pez que nada en las aguas profundas se le puede atrapar en una red. Pero al dragón que se alza por los aires, ¿quién puede detenerlo? Y ese Lao Tan es uno de ellos. El maestro Kong estuvo 3 días sin hablar ni comer. Pasó 3 meses encerrado en su casa sin recibir a nadie en absoluto. Cuando finalmente salió de sus aposentos, fue para regresar directamente a la Biblioteca Real de Zhou con el propósito de enfrentarse allí, nuevamente, con el viejo dragón. Apenas cruzado el umbral del apartamento del bibliotecario, el filósofo se inclinó hasta rozar el suelo y declaró: los cuervos y las urracas incuban sus huevos. Los peces lanzan su fresa. El nacimiento del hermano menor hace llorar al primogénito. La oruga se metamorfosea en mariposa. Hace mucho tiempo que ya no participo de esos cambios que son la ley del mundo. ¿Cómo podría entonces pretender transformar a los demás? El viejo archivero Lao sonrió y murmuró: está bien, has encontrado la entrada del sendero. Tal fue la estocada maestra que dio Lao Tan, más conocido con el nombre de Lao Tse, el anciano, el patriarca de los taoístas. Logró la proeza de sacar de la miseria de lo mental al maestro Kong, el incorregible moralista, para hacerle aspirar el aroma sutil del Tao. Un maestro Kong que más tarde pasó a la posteridad con el nombre universalmente conocido de Confucio. Luego de esta increíble historia, con una satisfacción sin duda mezclada con fatiga debido al inmenso trabajo espiritual que había realizado, Lao Tse abandonó su cargo de bibliotecario sin decir nada a nadie, sin dejar el menor escrito. Se marchó con los primeros rayos del alba, encaramado a un búfalo de pelaje azulado. El inalcanzable patriarca caminó hacia el poniente sobre caminos polvorientos hasta alcanzar los confines del Imperio del Medio,
dejando que el viento y la lluvia borraran completamente sus huellas. Pero gracias a la sagacidad de un aduanero que guardaba el paso del oeste, contamos hoy con uno de los textos más bellos de la humanidad. Este guardián de la frontera reconoció en efecto al personaje con quien se había cruzado en otros tiempos, cuando iba a consultar los archivos de Joe, la biblioteca. Puesto que conocía la reputación de este anciano, captó que su intención era abandonar para siempre el imperio, sin dejar ninguna huella escrita de sus sublimes palabras. Así pues, avispado, insistió para que pasara la noche en el puesto fronterizo, con el pretexto de que había una terrible tormenta que se avecinaba. Y el funcionario de aduanas hizo hablar al patriarca en el curso de la velada, que se alargó hasta la aurora, con vasos rebosantes de aguardiente añejo, de contrabando, por supuesto. Todo esto lo hizo sin escrúpulo alguno, pues conocía aquel antiguo adagio: el sabio es como un espejo, no puede cansarse de reflejar la verdad. Lao Tse habló y fue elocuente, más allá de toda medida, probablemente por el alcohol, y el oscuro empleado de la aduana anotó su verbo de fuego con la aplicación de un burócrata puntilloso. Tal fue el inestimable peaje que el aduanero perspicaz le sacó al viejo dragón. Y así fue redactado el imperecedero Tao Te Ching, que concluye con estas palabras: las palabras verdaderas no son seductoras, el sabio no argumenta, el elocuente es un charlatán, la inteligencia no es la erudición, la sabiduría no es el conocimiento, los bellos discursos no son verídicos, el sabio se guarda de acumular, dedicándose al prójimo se enriquece, tras haberlo dado todo, posee más. El Tao es inagotable, el sabio actúa sin esperar nada a cambio. Comentame qué enseñanza te sugiere esta historia. Si apretás el botón de me gusta, me vas a estar ayudando a difundir con más fuerza estas palabras. Mi nombre es Calchi Calderón, te mando un abrazo con todo mi corazón. Muchísimas gracias.